En un mundo donde la visión de los jóvenes se ha visto nublada, llega El Telescopio, un podcast que te abrirá la visión. Producido por la FJU México. Cuando tú cocinas, tratas de seguir al pie de la letra las instrucciones de aquella receta. Quizá tú te pones a medir todo al ras, colocas la temperatura del horno a la forma en la que te indica este libro, pero, oh sorpresa, cuando tienes tu platillo final, te das cuenta que ni siquiera tiene la textura, el color o el sabor que supuestamente te promete aquella receta. Pero todo esto pasa ¿por qué? Porque estás siguiendo literal todo aquello, sin tomar en cuenta que tal vez el horno del chef que preparó aquella receta no es el mismo, no calienta con la misma potencia que lo hace tal vez tu horno. O quizá las medidas que él tiene no son las mismas que tú tienes en tus instrumentos. Entonces, digamos que como tal la receta simplemente es una guía para darte a ti una idea de cómo se prepara todo aquello, pero no para que lo hagas literalmente. ¿Por qué? Porque dejas de tener una experiencia, dejas de vivir la cocina y simplemente te vuelves un robot. Yo, por ejemplo, cuando entro a la cocina, yo no sigo libros, yo no sigo recetas, yo hago magia con la cocina, porque a mí me gusta experimentar, a mí me gusta ver los ingredientes que tengo y simplemente una idea surge y hago algo y queda muy bien, la verdad. Y es porque yo vivo lo que hago. En ese momento yo estoy viviendo, yo estoy experimentando, yo tengo placer en ese momento cocinando. Y ahora, moviéndonos al plano espiritual, quizá eso es lo que está faltando contigo. Tú estás siguiendo al pie de la letra las recomendaciones, los consejos, la palabra de Dios. Tú lo estás llevando todo muy literal, muy rígido, muy cuadrado. Cuando Dios no es así, Dios no es cuadrado. Dios quiere que tú vivas, que tú experimentes algo único con Él. Cuando uno cocina, es muy difícil que tú repitas un platillo 2 veces de la misma manera. A menos que tengas mucha experiencia con ese platillo, muy difícilmente lo repetirás 2 veces. ¿Por qué? Son muchos los factores, la calidad de los ingredientes, el tipo de cocción, inclusive la hora del día lo que lo preparas afecta mucho, afecta en la cocina. Lo mismo es con Dios. No esperes que tu fe sea igual a la de alguien más. No esperes que tu fe sea igual todo el tiempo. Eso es algo hasta chocante, pero es la verdad. La fe varía. Claro, nuestro objetivo es que nuestra fe esté enfocada en Dios, pero ¿cómo la vas a manifestar? Eso depende de ti. De hecho, me estoy acordando de una vez que una persona me comentó que ella quería vivir la misma fe, las mismas experiencias que tenía su papá con Dios. Me acuerdo que en ese momento una orientación que se le dio a esta persona fue que si su papá tenía esas experiencias con Dios es porque él buscaba esa intimidad con el Señor, más que esta persona no quisiera vivir lo mismo porque no es la misma vida, sino al contrario, esta persona tendría que buscar sus propias experiencias con Dios, orando, hablando con el Señor, buscando cada vez más de Él, buscando tener esta intimidad con Él. De hecho, son temas que ya hemos venido hablando en los capítulos pasados, pero no está de más recordártelo. Hay que tener tu propia conexión con Dios, hay que tener tu propia intimidad con el Señor, porque cada relación es diferente. Y la relación que tiene un amigo, un familiar, nunca va a ser la misma a la que tú estás viviendo, porque tú tienes tu historia, tú tienes tus sueños, tus metas. Aunque sea una relación con el mismo Dios, el factor, la variable que cambia eres tú. Y eres tú mismo quien tiene que ser sincero delante del Señor. Eres tú quien tiene que dejarse envolver por la palabra de Dios. Porque vas a empezar a ser una persona auténtica. Vas a empezar a colocar de ti para agradar al Señor. No se trata de doctrinas, no se trata de reglas, de instituciones. Se trata de que tú seas una persona transparente con Dios. Y así como en las relaciones buscamos siempre honestidad, buscamos transparencia, buscamos que la otra persona sea sincera con nosotros, sea honesta. Así es Dios. Dios no quiere que nosotros sigamos un recetario, sigamos un instructivo, sigamos un formulario. No, Dios quiere que seamos auténticos. Si nuestra forma de buscar a Dios es quizá al parecer de otra persona rara, curiosa, no importa. Si tú buscas a Dios con sinceridad, Dios se va a agradar de tu oración, aunque para la persona que está junto a ti sea rara o curiosa. Si tu forma de hablar de Dios a las personas es diferente que la persona que está junto a ti, no importa. Si tú eres sincero, si tú en todo momento buscas agradar a Dios, ¿qué importa lo que los demás piensen? Claro, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Hay cosas que tenemos que seguir por el bienestar de la comunidad, pero tu fe es individual.
No esperes manifestar tu fe de la misma forma como la manifiesta tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, el obrero que cuida de ti. No esperes manifestar la fe de la misma forma, porque son diferentes. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo viví perturbado por eso, porque yo quería manifestar la fe de la misma manera como veía con obreros, como veía con pastores, y eso impedía que yo recibiera el Espíritu Santo. Hasta que un día comprendí que mi fe era individual, que mi fe no tendría y no podría ser igual a la de alguien más. Y fue en ese momento cuando yo pude agradar de verdad a Dios, cuando me di cuenta que tenía que ser auténtico, cuando me di cuenta que debía tener identidad propia. Incluso la palabra de Dios sí es un manual de vida, sí es una guía, sí es un instructivo que Dios nos dio. Y está escrita con muchos ejemplos de hombres y mujeres que ocuparon su fe para poder vencer sus luchas, para poder acercarse más a Dios. Y quizá el Señor nos las dejó a nosotros como un ejemplo de cosas que debemos de hacer, mas no por eso nosotros debemos de imitar todo lo que ellos hicieron, porque el contexto, la historia, las situaciones que ellos se enfrentaron quizá no sean del todo como las que tú estás viviendo. Sí, igual algunas situaciones, posiciones se llegan a aparecer, pero una cosa es la vida de ellos y otra cosa es la vida que tú tienes. Entonces, tampoco no pretendas querer ser como todos estos ejemplos de la Biblia, sino que también tú tienes que saber en qué momento imitar ciertas actitudes y en qué momentos tener que poner tú de tu parte para poder entonces vencer aquello, conquistar, agradar a Dios, acercarte más a Él. Incluso el Señor Jesús, a lo largo de todo lo que enseñó, a lo largo de todo lo que Él predicó, Él siempre nos fue dejando un ejemplo, una pauta, pasos a seguir, mas no precisamente hacer las cosas como si fuera un espejo literal. Aunque, como todo mundo cuando empieza con algo, necesita un modelo a seguir, necesita una pauta, pero no te quedes aferrado a eso. Quizá tú ya llevas 1, 2, 3, varios años en la fe y sigues siguiendo los pasos de alguien más. No, tú debes de seguir a Jesús. Tú debes de amar como Jesús amó, perdonar como Jesús perdonó. Tú tienes que actuar como Jesús actuó. Tu fe la vas a manifestar de maneras diferentes, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. Pero si tú tienes el amor de Cristo en tu vida, si tú te preocupas por las personas, así como Jesús se preocupó por ellas, no necesitas seguir ninguna regla, no necesitas seguir ningún recetario, porque el Espíritu Santo, Él será tu guía, Él será quien te dirija. Y claro, la Biblia es el manual de vida, así como muchos profesionistas regresan a ciertos libros cuando tienen alguna duda, igual nosotros. No tenemos todas las respuestas, inclusive recibiendo el Espíritu Santo. Y es en ese momento cuando vamos por algún consejo, vamos por alguna orientación. Pero no quieras vivir tu vida apoyada en alguien más. Vive tu vida apoyada en Cristo únicamente. Y es así cuando verdaderamente verás un cambio, cuando verdaderamente Dios podrá obrar en tu vida. Pero ahora te vamos a dar el desafío de este día. Como bien lo mencionamos, cuando estamos comenzando en la fe necesitamos tener un modelo a seguir. Y no hay mejor ejemplo que el propio Señor Jesús. Así que durante este día te invito a que medites en situaciones que están escritas en la Biblia, que el propio Señor Jesús ya dejó como una pauta, como pasos a seguir, ya sea perdonar, ya sea ayunar, ya sea amar a las demás personas. Y ponte a pensar, ¿qué situación estás pasando y cómo la resolvería el Señor Jesús? Es algo difícil, es algo muy profundo. De hecho, por eso solo será un desafío hoy. Necesitamos que pienses profundamente. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No qué haría el pastor, no qué haría el obrero, no qué haría algún personaje famoso de la Biblia. No, ¿qué haría Jesús? Porque Él es el único que hay que seguir. No vivas más bajo reglas rígidas que solo estropean tu fe. No, la fe debe fluir como las aguas de un río. No estar en un canal dirigidas por reglas. Deja que tu fe siga el curso natural, guiada por el Señor Jesús. Esto es todo por el podcast de hoy. Así que no te pierdas ninguno de los siguientes capítulos porque estaremos hablando de temas muy interesantes. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como FJU México. Él es Moisés. Y ella es Jessie. Y nos vemos en los siguientes podcasts. Esto es FJU México. Hasta luego.